nagpa-course sa barber si Vivian dito sa Pilipinas. Ayan. Porque por ahí. Ah, ¿dónde va? ¿Por qué por ahí? Ah. Kaya tawanan nila si Vivian. Walang kung bakit. Ang unang barber si Vivian dito sa Pilipinas. Ang laga na yun. ¿Tú misma tú quieres también? ¿Isma? ¿No? Ayaw din Isma. Naman tayo. Parang nag-dismidi. Hintay ko lang si Jose kasi pag-edit ang camera sa kanya. Pagkatapos niya, ito na. Okay na, ito ha. Sige. Pagkatapos ito si Amir naman ang ipapagupit. Yan yung gupit niya doon dito. Ayaw yung pagupit sa buhok. Gusto niya sa gilid bago ba siyang papagupit. Amir, Vivian, ¿está bien? Okay lo sabi ni Vivian. Hinintay ko nga si Jose kasi ang video dito eh. Yung kasama ni Rowell. Kung papunta na daw sila dito. Hindi ang sakap po. Ha? No? Ayaw niya pa putulin sa taas ng buka niya paputulan. Tumis mo no ha? Ito no? Masira. Ayan. Ha? Amir? Ha? Siya tawanan niya ng kapatid nila na pinag-upit namin. Dek, ano ito niya si? Pasal? Natawanan yung kapatid nila. Isip bilang ko na ano daw kakalabas ng kanyang gupit. First time kasi nilagay sa pagupit dito sa Pilipinas. Kaya yun eh. ¿Está bien? ¿Se lo cambie de plan? Sí. Y casi vuelve así. ¿Qué pasa, Amir?
Okay. Katapos sa Silvia naman susunod na bibidyohan. Ay na, mapagupit pala. Ha? Si, ano yung problema? Sabi niya, wala daw yung kuwada gustong kuwan sa unahan, ayun sa harap. Sa ahitan yung sa harap. Ayun no. Kasi sa kanila kasi sa Africa, pag kinukupitan yung kanilang mga ganyan na, may parang may kinukurtiyan sa harap. Parang gano'n. Ganyan no. Yan ginagawa ko yun. Yan, ganyan. Ganun talaga sila pag sa Africa. May mga ganyan-ganyan ng mga kinukurtihan yung mukha. Parang say. Ayan na. Nagkiri, pasa. Está bien, ¿verdad? Sí, bien. Ah, corta aquí. Así, wow. Pati kilay daw siya. Guguhitan. Wow, ako siya. Guapo. Guapo. ¿Qué más? Aquí. A mí ya le comenzamos a cortar. Parang gusto niyang kurtahan, parang ganito. Corta, sí, corta. Kumo, kaya. Yung parang ganito lang. Guguhitan. Guguhitan yung kilay niya. No, inclinado, se ve la... Oo, ito. Gusto niyang gupitan daw yung kanya yung... Sí, Sisi, te lo han entrado, gupitan yung kanyang kilay. Ayan. No te tocó tu chingamba. Era son aquí. Era muy acuerdo. No puedo cortar Ayan. aquí. Sí, cortar. Aquí, dos. Cortar aquí, sí. Te lo han arrimado, tu Ito. copia hasta aquí. Yung dalawang kanya kasi, yung dalawang kilay niya. Kortahan kasi dito, dalawa. Kortahan. Ito na, Asa? Ito na yung namin yung next cameraman. Patapos na ako. Patapos na rin yan, nakapakortahan. Tapos ka na? Oo. Nagpapakwalan siya ng ito. Kilay? Oo, kapag ng kilay. Ano sa oras? Sabi yan? Ha? Gusto pa ako yung kilay niya ulan. Ya está. Ya no sé. Debian, ¿qué dice? ¿Tú cortar todos? Así. ¿Quiero limpiar? Ujú. Falta poco. Sí. Straight? Straight? No. Make it slant. Sí, make it stand. Yes. ¿Te entiendes? Sí. ¿Seguro? Otro. Otro. Ponga otro. Yan, first time na Dos. perfect dito. Así dos. Aquí también. Easy, easy. Sí. Malaman natin kung ano reaction nila. Ayan, napaputol po ng kilay. Si tú bajas mañana, te vas. Tranquilo. Tranquilo. Tío, qué corte más feo. ¿Qué pasa, Amer? ¿Qué más? Okay. Ayan po. Parang kaintindihan nila mga amigo. Qué corte más feo. Misma, ¿qué dice este? ¿Está bien? ¿Corta bien? ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Quiero cortar? ¿No? Madam Salve, may kilay. Sí, corte. ¿Esto no hay por diseño? ¿Diseño? ¿Estilo? Oh. Harap bien, ha? Oh, tawa-tawa si Bibian sa gupit niya at pagkikilay. Talagang pilatron siya. Alam mo, galing-galing na naman sa salita. Saka? ¿Qué más? ¿Aquí aparte? Vale. Ayan na po. Sa kaliwang kilay na po. Malaman natin kung ano ba resulta niya. Kaya si Misma. ¿Está bien esto? Good. So lucky. Papakilay na po siya. Amer, Bibian. Talagang nalinis din po. Oh. Mukhang tao na po. Si Misma yung ano niya. Si Misma po yung ano niya. Taga-desisyon kung ano gagawin. Misma, kinis bien? Porta bien? Si Misma daw, dito lang daw, cortar yung kanya, pabilog. Yung gusto gagawin isa? Quiero cortar también?
Ayoko. Sa ano na? Nueva Ecija. Oh, guhit pa daw sa ulo. Oh. ¿Qué más? ¿Tiene diseño más? ¿Dónde? ¿Bajar más? ¿Qué? May diseño na siya. Ang galing-galing naman ng batang ko. Magaling na mamili ng korte. May Ng hiwa gupit na. nila. Ayan na po, hinihiwa na po yung kabila. Hirap na itong ano, nakagupit si kanya. Buti nagkaintindihan sila. Tapos ka na? Bilis ah. Ano po? Maarte din ang mga bata yung kamarunong ng mga mili ng bukit. Nagbibinata na. Kaya yan. Magaling na mili. Ahora, guapo? Sí, mucho guapo. Ahora terminado. Tapos ako sa video. Amir. Amir. Amir, sienta. ¿Por qué? Sienta. Sí. Sienta. Solo limpiar aquí, ¿no? No, sí. Solo aquí abajo. Aquí, solo aquí. Limpio. Sana lang ba? Oo, sino lang? Sige, antayin mo na lang. Out na kasi ako. Esperar, ¿ah? Espera poco, ¿ah? Porque... Oh. Eso es bien, ¿ah? ¿Quiero también esto de bien? ¿Mismo? Solo limpio abajo, ¿ah? Nagsuklay ng walang buhok. Ayan ang kalbo eh. Gusto nila, gilid-gilid lang. Ayan po. Ako, kulit naman. Ayan po. Ano kayo nagustuhan niya? Laging dala yung ano. Brochure niya kung ano napili niya. Okay. Está bien. Espera, ¿ah? Espera, porque esta hora de este terminado. ¿Vale? A ver. ¿Qué dice ahora? ¿No? Ang kulit ito. Ito ang iwas sa kino. Kinakantyawan pa yung kapatid. Ito kinakantyawan. Malinis ang ulo niya. May disenyo pa. Wow, tinistilo ha? Tinistilo ha? Hablo bien. ¿Qué? Hablo bien. Sabi, ¿qué clase de hombre tú quiero? Todo hecho solo así. Ah, cuido mucho aquí. No. Solo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Más así? Bien, ¿no? Ahora guapo, ¿ah? ¿Qué estilo? ¿Es calvo? No calvo, no calvo. ¿Qué? Sienta. Ahí tú vas a sentar. Senta ahí. Comfy. Ayun, simulan po. Habla bien, ¿ah? Comfy. Comfy. ¿Dónde? ¿Aquí, ah? No. Ano doy? Ano mo? Explore ka na. Kung sa oras? Corte. Corte. Ano daw eh? Semi calvo. Aquí limpio, ah? Corte. Corte. Sí. Not like that. No. Así, No. así, así. Solo ¿Qué hay? tú hables, tu cosa. No es que entramos tú. Como así está así. Como quedan lang daw. Ano klaseng kupit yan? Ayan po. Aquí limpio. De este. De claro, está como si Belinda. Ito pa isa, oh. ¿Qué venga? Nada, de claro, quiero que me Belinda. Ayun po. Ano po si
Bibigyan ako. Ito, nabibigyan. Ayan na. Diba? Bata ko siya yan. Kaya eh, akala mo naitak sa ulo. Ayan na po. Kamer na. No, mana, pera dito, okay? Papatunayan natin kung ano gusto niya. Si May Calvo. No, 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 no. Solo pote. Tukortihan lang yung ano niya, doon niya, tsaka ito. Limpyo aki abaho. No, Solo pote. Limpyo. no, no. Kulit naman ito. Ay, siya, kanya yan. Bawa tayo. Sige na. Ay, kinsinyalo kung kasi. Ayan na po. Gusto lang na yung ano, papatrim lang niya. Na Amer. Kasi binata daw siya. Magkakapatid ko. Ayan po si Amer. Ayan po yung mukha. Ayan mo naman. Amer ito. Corte de Geniano. Solel fire, No quiero. Grabe. ¿Qué? ¿Por qué estoy? Oh, ele, suerte la así, solo entre aquí vivo. No. A mí me tiene que preguntar que la ve chule. Limpyo. Hasta ahí. Hasta el amo bajar así. Sí. Sí. Yung sa baba din daw ganun siya. Para forma lang siya. Ayan. Wait. Parang ano lang siya, inahitan lang sa gilid. Ay, lang talaga gusto niya. Inahitan gusto lang niya malilinis. Oh, eso está pegando. Muy guapo ha? Sí, así. Bro, ahora guapo Geniano. Oh. Ayan po si Amer. Kaya na niya pa, trend gusto lang niya yun. Ano lang siya. Naahitan lang sa magilid na forma yung ulo niya. Marunong talaga namin. Nagpalitan pa yung tatlo. Ayan. Si Bibian, si Amer, si Misma. Si Misma tawag-tawag. Bubuhatin niya yata niya. Mima, sienta, ito may gati kote. Ayan po. Sienta. Ito na yung bibig. Bilog-bilog ng ulo eh. Magkakapatid to, sir? Opo. Sa buwan ng guhit so, tagiliran. Binata. Ayaw mo pa, ano ng style na ano, gusto sa kanya masunod. Sabagay, nagabinata na kasi. Yun naman talaga mga bata. Yan na. For the first time, nakapagupit dito sa Pamuno. Nakadayo. Hindi sa Nueva Misma, ¿qué hace? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Estilo bien? ¿Mismo de Guinea? ¿Ah? ¿Mismo? ¿Estilo de guineano? Aquí no frío. ¿Qué? ¿Está bien? Mira bien. Mira, Ya. mira espejo. Sí. Ang post niya si Amel, o si Bibian. Siya nagtuturo. Sinya-sinya lang kasi hindi ka tindihan. Sebong. Oh, wait. ¿Qué pasa? Espera. Oh! Dale, di ko no di ay. Solo limpiar. Porque sa de baba. Limpiar. Tuwang-tuwa yung tatlo eh. Ginapitan ng isa't isa sa kanila. Talagang piling-pili. Bibigyan. Tapos na. Sama nila. Pero mga gilid-gilid lang. Hindi na sabihin na asi. Espera. Sienta. Amen. Amen. ¿Esto para qué? So, limpia poco. Abajo, sí. ¿Por qué no? Di. Abajo. No solo abajo. Sí, así. Kita. Sa gilid. Gilid lang.
Basta lang magporma yung ulo nila. Naka-trim lang siya. Ay, gusto mo. May kilay din yan. Wala. Wala. Ay, may kulang kasi. Eh, May bayad pang kilay? Eh, pagkatapos oh. Okay? Yes. kami ang sundan eh. Yeah, no. Eh, No, yes pa. Ayan, patapos na po. Patapos na po yung dalawa. Mera po. Tara. Ayan, ha? Tonto. Tonto. Amero yun. Nakiliti pa. Ano magkapatid na po? Nakakatawa ko kita. Akala mo, binatang dalaga na. Oh, ya está. Ya está bien. Terminado. Así bien. Bien. Gracias a Dios. Contento? Dito na po. Nagkatapos ng pagpitan ng magkapatid. Adios.